Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Bienvenidos al episodio 318, 11 de julio. Día 11 de julio de Filosofía del Arte y Estética. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a avanzar a John Dewey y el arte como experiencia vivida. Ya vimos ayer con Merleau-Ponty cómo él desplaza la atención desde el objeto artístico hacia la experiencia perceptiva y corporal del sujeto, ¿no? Y el arte para Ponty no es símbolo externo, sino una expresión sensible que se da en la carne misma del mundo. Y claro, a través del cuerpo, el ser humano no solo percibe arte, sino que es tocado por el arte, ¿no? Es habitado por su forma, por su ritmo, por su presencia. Entonces el arte no representa la realidad, sino que revela el mundo, revela la parte vivida, esta fenomenología que vimos en la estética de Merleau-Ponty, donde lo encarna y la hace visible desde la vivencia, desde esta vivencia concreta del artista, pero que es un sujeto corporal al final, ¿no? Con John Dewey vamos a hablar de esta estética pragmática, ¿no? Vemos cómo la filosofía va cambiando el concepto de arte y vamos a ver cómo ya estamos entrando a la fenomenología, ¿no? A la experiencia, ¿no? Y con John Dewey vamos a ver cómo entra en la estética pragmática, ¿no? Y John Dewey escribe un libro, El arte y la experiencia, en 1934, 1934, donde presenta hace un giro en la comprensión del arte, ¿no? Del arte dentro de este pensamiento moderno que está surgiendo, ¿no? Y lejos de ver al arte como un objeto separado del mundo o como un producto elitista restringido para los museos, Dewey propone que el arte debe entenderse como una forma culminante de experiencia humana, una profunda vivencia enraizada que ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Y su propuesta se enmarca dentro de toda la filosofía pragmática, ¿no? Este pragmatismo que prioriza la acción, que prioriza la experiencia, la transformación de la realidad, y no sistemas abstractos o especulativos. Y en este sentido John Dewey considera que el valor del arte no radica exclusivamente en su belleza formal ni en su valor simbólico, sino más bien en el modo en el que el arte se inserta activamente en los procesos de vida, ¿no? El arte no debe observarse como una excepción dentro de la experiencia, sino como una facultad que intensifica, ¿no? John Dewey dice esperen, voy a hacer este término correcto,
intensificación de intensificarse profundamente, pero lo hace cualitativamente, ¿no? No es cuantitativamente, que lo cuantitativo siempre es lo numérico, sino es cualitativo, ¿no? Cómo uno percibe las cosas, ¿no? O sea, para retomar el punto, es como una experiencia de intensificación cualitativa. Eso es. Entonces Dewey ve que toda experiencia significativa tiene una estructura estética. Comienza con una situación, atraviesa un proceso de tensión y conflicto, un desequilibrio, y culmina en una resolución, una satisfacción. Y esta estructura que ocurrió en 3 pasos, bueno, en 2 básicamente, presenta tanto en cómo el artista crea algo y cómo también se hace visible en la percepción. Entonces va a constituir el núcleo de lo que él va a denominar experiencia plena, o también esta experiencia plena la denomina experiencia consumada. Y el arte no solo es este objeto creado, ¿no? Es escultura, cuadro, música, sino que es el proceso mismo de interactuar con el mundo de manera sensible, pero de forma integrada, ¿no? Dewey va a criticar la separación histórica que había entre el arte y la vida, que comenzó con la institucionalización que ocurrió cuando las obras de arte entraron a los museos, ¿no? entraron a las galerías y las alejaron del pueblo, ¿no? Las alejaron del trabajo manual, de las prácticas sociales cotidianas, ¿no? Y claro, esta separación, según Dewey, crea un tipo de empobrecimiento en la comprensión del arte, ¿no? En la vida emocional y perceptiva de la sociedad, ¿no? Y claro, tiene como consecuencia que por una parte aboga John Dewey aboga por una reconexión entre arte, experiencia y comunidad, donde el arte se convierte en esta fuerza vital educativa transformadora, ¿no? Y claro, esta separación es artificial, ¿no? Cuando el arte se lleva a los museos, porque empobrece la comprensión del mismo arte que se quiere exponer, ¿no? Y el aporte de Dewey radica en haber replanteado la estética, no como una teoría sobre la belleza o el gusto, sino como una filosofía de la experiencia vivida, ¿no? Donde el arte se convierte en una vía para expandir nuestra sensibilidad y comprender el mundo de forma más rica. Y claro, con esta comprensión del mundo de forma rica ocurre un contribuir activamente a la transformación del mundo, ¿no? Y John Dewey ve la estética como que no es una cualidad exclusiva que está en los museos, ¿no? De este arte institucionalizado, sino que está en las experiencias vividas, ¿no? Rompe con toda esta tradición filosófica que había tratado lo estético como un juicio contemplativo sobre lo bello. En vez de eso, él ve la estética como una forma intensificada de estar en el mundo, ¿no? Como una manera en que nuestras percepciones, emociones y acciones se van a articular en una totalidad significativa, ¿no? Entonces Dewey describe la experiencia estética como este proceso estructurado y no como un instante aislado, ¿no? Sino que esta experiencia va a implicar un punto de partida donde algo capta nuestra atención, una situación que revela algo, y va a surgir un desequilibrio, ¿no? Una curiosidad, y luego surge el desarrollo activo, donde esta segunda etapa o segunda experiencia de este proceso es donde exploramos, ¿no? Interpretamos, actuamos
ocurre esta interacción, ¿no?, entre el sujeto y el medio que se está viendo, el medio del arte, ¿no?, donde tal vez somos modificados porque nos identificamos y vemos belleza, ¿no? Interpretamos, en otras palabras. Y luego viene la experiencia culminante o el cierre, ¿no? Que esta es la experiencia que alcanza la unidad interna y claro, alcanza el resultado que cumple el resultado de cumplimiento de este objetivo artístico, ¿no? O simplemente es como vivir el momento, pero de forma completa, ¿no? Como si hubiésemos trabajado todo el día y hubiésemos realizado esta obra, ¿no? Nos sentimos satisfechos, realizados, y ocurre este momento vivido que se completa, ¿no? Y claro, esta dinámica es lo que John Dewey llama la experiencia consumada, la experiencia consumada, o sea, una totalidad viviente. La vemos al principio, al medio y al final, ¿no? Donde los elementos se van integrando armónicamente con esta secuencia. Entonces Dewey insiste en que la estética no debe alejarse de la vida ordinaria, ¿no?, de la vida cotidiana, en otras palabras, y que toda experiencia puede tener cualidades estéticas si se vive de forma integrada, y el arte no es superior a la vida común, sino que es una expresión intensificada de capacidades humanas compartidas, ¿no? Como puede ser la percepción, el deseo, el juego, la creatividad. Por ejemplo, digamos, un campesino que trabaja la tierra con habilidad, con atención, puede tener una experiencia estética, ¿no? Una madre que cocina con dedicación, creatividad, también puede vivir su tarea como arte. Y claro, tú cuando oyes una música, por ejemplo, una pieza musical, y termina conectando emocionalmente con el ritmo, con el sonido, usted está involucrado en una experiencia estética. Entonces Dewey rechaza esta idea de que el arte debe estar encerrado en museos, ¿no? En museos, en academias o en un lenguaje exclusivo, ¿no? Un lenguaje elitista, ¿no? Y claro, esta separación es producto de este desarrollo cultural y desarrollo cultural artificial que ha aislado el arte de su función original, ¿no? De esa función de enraizar la vida social, los rituales, la producción colectiva, la comunicación cotidiana, todo lo que corresponde al ámbito de la vida, ¿no? de la acción en las sociedades, en los pueblos, en todo. Y claro, para Dewey, devolver el arte a la experiencia cotidiana vivida es una tarea crítica, ¿no? Para democratizar la sensibilidad, democratizar la estética, y así renovar la educación y reconstruir el vínculo entre la emoción, el pensamiento y la acción. Eso es la meta de Dewey, o por eso critica también y hace esa teoría que reivindica la dimensión vivencial, ¿no? Vivencial, activa, sensible del arte, ¿no? Y claro, es una especie de teoría integradora de emoción, cuerpo, acción, percepción, que puede encontrarse en muchos aspectos de la vida humana, ¿no? En un campesino, en una madre, un oyente, en todo lo que corresponde a una acción, ¿no? Todo lo que corresponde a un tipo de atención, un tipo de creatividad, un tipo de apertura, ¿no?
Entonces para Dewey no existe esta separación radical entre arte y vida cotidiana que la cultura artificialmente ha creado, ¿no? Entonces su propuesta estética rechaza la tradición que ha convertido el arte en una esfera aislada, ¿no? Encerrada en museos, teatros, academias, en vez de que esta esté en la vida misma, ¿no? de la cotidianidad, ¿no? Y claro, él va a defender que el arte brota de las condiciones mismas de la experiencia humana y que toda forma de vida creativa debe ser comunicativa, debe ser sentida y a la vez debe ser significativa, pero esta significación ocurre en contextos específicos, ¿no? Donde está en la vida, en la vida social, en la vida en el campo, en general en la vida, ¿no? Y claro, esta visión la comparte cuando escribe El arte como experiencia de 1934, ¿no? Igual que recordemos como Merleau-Ponty también. Entonces este tipo de propuesta corresponde también una crítica, ¿no? John Dewey critica a lo que él llama la estetización del arte. Esta estetización del arte es un proceso histórico por el cual el arte ha sido arrancado de su contexto vital, de este contexto originario y colocado en un pedestal, ¿no? Y a la vez separado de la experiencia social común. Y esta separación ha producido efectos negativos, ¿no? El arte se ha convertido en un objeto de culto, de consumismo masivo, en ambos polos, algo muy oculto o algo que se ha consumido, ¿no? Y no en esta experiencia activa. Esta estetización del arte, ¿no? Donde se pierde este vínculo entre el arte, las emociones, los deseos, pero también los conflictos reales de las personas, ¿no? Y claro, la otra consecuencia es que la gente común deja de verse como capaz de crear arte, como incapaz sería la palabra mejor dicha, incapaz de experimentar un arte significativo, ¿no? Ser co-creadores de un arte significativo. Y según Dewey, esta separación no es esencial, sino que es el resultado de ciertas condiciones sociales, de ciertas condiciones económicas y culturales, como por ejemplo la industrialización, ¿no? Y que está llegado también a la cultura, o el elitismo, ¿no? El academicismo elitista, ¿no? Y también la profesionalización, ¿no? del arte en sí mismo, ¿no? Y claro, hay universidades de pintores, entonces se ha vuelto de esa forma, ¿no? Y Dewey, claro, no va a negar que el arte tenga formas complejas o también técnicas refinadas, ¿no? Que no se deban enseñar, pero insiste en que la base del arte está en la vida misma, ¿no? Está en los ritos, está en el trabajo, está en la naturaleza, está en los juegos, está en las emociones compartidas, está en los momentos de plenitud, está en los momentos de catarsis, y así hay una continuidad profunda entre las experiencias ordinarias y las experiencias artísticas, ¿no? Cuando estas alcanzan una forma de unidad y equilibrio, llegan a una plenitud, ¿no? Y claro, por ejemplo,
el movimiento rítmico de un pescador rematando bueno, no iba a decir rematando pescado, pero puede ser remando, ¿no? Yendo a pescar, puede tener una belleza estética. También un discurso político que sea emotivo puede tener una forma artística también, ¿no? Donde va a evocar un tipo de acción práctica muy interesante, ¿no? Porque es tan emotivo que va a ser incluso artístico, ¿no? Es una forma artística de interactuar, de acción humana. O también puede ser cocinar, vestir, bailar, hablar. Todo puede ser arte si se vive con atención y también con creatividad, ¿no? Entonces Dewey lleva esta idea más allá de lo estético, ¿no? Porque para él esta continuidad entre arte y vida tiene consecuencias profundas para la educación, la política y la cultura, ¿no? Para la educación, todos o la mayoría de los que hablamos en este mes tratan de mencionar un tipo de educación estética, ¿no? Que en John Dewey se prioriza la sensibilidad y que esta debe cultivarse desde la infancia y con práctica, ¿no? Con práctica, con percepción, con creación y también este tipo de democratización del arte, ¿no? Donde toda persona tiene la capacidad de crear y claro, pues se ve que cuando se institucionaliza se convierte en una profesión, ¿no? Y solo ahora los artistas profesionales pueden hacer arte. Y John Dewey, claro, está en contra de esto, ¿no? Y estas consecuencias también hacen mérito en la transformación social, donde una sociedad que reconecta con el arte, que reconecta con la acción, la vida, es más creativa, es más empática, es más participativa también, ¿no? Y es más sensible. Entonces para John Dewey el arte no es un lujo como se ha querido hacer ver con esta cultura artificial, ¿no? Con este tipo de el término, ¿cuál era este término? Estetización del arte, ¿no? Bueno, no específicamente está este término. Este término, el arte institucionalizado. Ahí está. El arte institucionalizado, ¿no? Y que claramente es como cuando nuestras prácticas están sometidas a cierto tipo de marco, pero que este no es válido para que se considere como artístico o estético, ¿no? Y claro, John Dewey subraya que el arte no ocurre en un vacío, no en un vacío, sino que está en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto cultural, ¿no? Y que juega un papel fundamental en este proceso de creación, ¿no? De participación. Y el artista tiene que verse como un individuo creativo y que también está inserto en este entorno colectivo, ¿no? Donde es influido por la creación, por la interpretación en la obra, ¿no? Entonces las experiencias, los valores, las tensiones sociales de una comunidad van a moldear el proceso artístico, ¿no? Y el arte en sí mismo puede convertirse en este vehículo de expresión y transformación social, ¿no? Y bueno, propiamente dicho, transformar la realidad social.
Por ejemplo, un artista que pinta durante una guerra puede estar influenciando tal vez un conflicto emocional que tengan, un conflicto social que la guerra está produciendo en él. O un poeta que vive en una sociedad opresiva puede utilizar sus palabras para cuestionar la autoridad o dar voz a las luchas de los marginados, ¿no? Y en este sentido este proceso artístico nunca es completamente autónomo para John Dewey, ya que siempre está influido por medios de expresión diversos. Por ejemplo, tenemos estas interacciones dentro de la sociedad, ¿no? También tenemos estas normas culturales, y esto hace que el arte no solo sea un acto individual, sino que también sea un acto colectivo de comunicación y de significación, ¿no? Sobre todo de significación. Pues, bueno, no quiero profundizar ahí, pero sabemos que va a pasar, ¿no? Nos gusta profundizar. Esta parte de la significación, ¿no? Está correspondientemente ligado al lenguaje privado de Wittgenstein, ¿no? Y que se vuelve un tipo de paradoja. Si el artista, digamos, crea un arte que él le da un significado, pero esa significación no es compartida por otros, entonces pierde el sentido de sí mismo, no ocurre un sentido ahí, es un sinsentido. Y claro, para John Dewey, por eso es importante este tipo de colectividad, ¿no? Entorno colectivo que rodea al artista, ¿no? Por eso el artista está inmerso en este ámbito cultural, ¿no? En este ámbito social, y claro, está inserto en este entorno colectivo, ¿no? Y que desde dentro crea esta transformación en la sociedad. Entonces, para John Dewey, el proceso artístico es un acto de mediación entre el individuo, el medio y el contexto. El medio puede ser distintas cosas, ¿no? Una canción, un lienzo, un poema. Y el contexto es la situación social donde vive, ¿no? En un contexto de opresión, en un contexto de libertad, en un contexto de guerra, ¿no? Y entonces el artista no solo transmite un mensaje premeditado, sino que participa activamente en un diálogo constante con estas tres propiedades, ¿no? El contexto cultural, el medio y su propia experiencia, ¿no? Y en este proceso el arte convierte a su misma esencia, se convierte en una forma de resolver problemas, ¿no? de explorar nuevas posibilidades, ¿no? De dar sentido a la experiencia humana, y este dinamismo que a la vez es flexible porque tiene este proceso creativo, es lo que hace que el arte sea una experiencia vivida, una experiencia constante, y sobre todo que está abierta a posibles y a muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, para encerrar toda la idea de John Dewey, cuando habla de la estética pragmática, presenta esta ruptura profunda que ocurre con el arte tradicional, ¿no? Que se ha puesto en museos o que solo sirve para una élite cultural, ¿no? Y más bien su enfoque propone reintegrar el arte a la vida cotidiana, ¿no? Reconociéndola como una forma de experiencia humana que emerge cuando las condiciones permiten esta interacción plena entre el sujeto y el entorno. Entonces Dewey nos muestra que el arte no está separada del vivir cotidiano, sino que está en una intensificación, está intensificando una experiencia ordinaria, una experiencia común, una experiencia cotidiana.
eso es un momento en el que los elementos dispersos de la vida, tanto emoción, pensamiento, acción, percepción, que están separados, porque están en acción, ¿no? Entonces cada uno está en su acción, cada persona está de esta forma, ¿no? Y se articulan en una totalidad significativa. Entonces el arte no solo va a comunicar, sino que va a transformar mediante esa totalizante, iba a decir, pero mediante esta articulación en la totalidad significativa, ¿no? Va a reorganizar la percepción del mundo y va a suscitar ¿cómo lo diría, no? Va a suscitar nuevas formas de sensibilidad y atención. O sea, va a expandirse, ¿no? Por eso hablamos de esta intensificación. Al unificar la percepción, la emoción, la acción y el pensamiento, y que se articulen en una totalidad significativa, va a transformar y por lo tanto va a suscitar nuevas formas de sensibilidad y atención, ¿no? Y entonces este proceso artístico, tanto en la creación como en la contemplación, implica una relación activa con el medio, con la sociedad, bueno, con el medio donde se encuentre, ¿no? Donde el individuo no es un mero espectador, sino que está implicado en el acontecimiento estético. Y esta dimensión experiencial se dice, ¿no? Claro, que va a experimentar esa dimensión de experiencia del arte, devuelve el protagonismo al sujeto y pone en valor este carácter procesual, ¿no? Este carácter participativo del hecho artístico. Y claro, esta propuesta de John Dewey no solo va a redefinir la estética, sino que también va a democratizar el arte, ¿no? Va a hacer que el arte se devuelva al pueblo, ¿no? Sea para el pueblo, y por eso lo convierte en una posibilidad latente, y que lo convierte en una posibilidad latente que está en la experiencia humana, ¿no? Y al estar en la experiencia humana corresponde a toda la humanidad, ¿no? Es una herramienta que, por su mismo hecho, que es la posibilidad latente de toda experiencia humana, o sea que todos podemos experimentar esto, se convierte en una herramienta transformadora para la misma persona y por lo tanto para la sociedad, ¿no? Y es una vía entonces para reconectar con esta riqueza del presente, ¿no? Del presente vivido, del presente en acción, del presente que se está manifestando frecuentemente, bueno, se está manifestando siempre, porque siempre estamos en un presente en acción, ¿no? Donde nuestra percepción, emoción, pensamiento, acción está ocurriendo. Y claro, cuando se articula en una totalidad significante, el arte va a transformar, ¿no? Porque va a reorganizar la percepción del mundo. Pero el arte en sí mismo, como mencionamos, está en la danza, está en la escultura, está en la música, pero también está en el campesino, está en la madre que cuida, está en hablar, está en bailar, está en el discurso político, está en todo, ¿no? Y eso es lo interesante de John Dewey, que no ve el arte como algo fijo ni abstracto, sino que la ve como una acción realizándose siempre, ¿no? Y claro, critica este arte como este término estetización estética, ¿no? Estetización del arte,
que es este proceso histórico por el cual el arte ha sido arrancado de este contexto vital y ha sido colocado en un pedestal, ¿no? En un pedestal y se ha separado de la experiencia social común, ¿no? Y se le ha llevado a museos, o se le ha industrializado, o se le ha elitizado o profesionalizado, ¿no? Y claro, se ha dejado de ver el arte como algo, como la acción misma, y claro, se le ha llevado a este tipo de siempre ese término es estilizado del arte, ¿no? Se le ha estilizado el arte, estetización del arte, que es correctamente dicho, ¿no? Es el término correcto. Bien, llegamos al final de este episodio. Si tienen alguna duda de John Dewey, con gusto volveré a grabar, pero creo que es entendido, ¿no? John Dewey no considera el arte un lujo ni un privilegio para los pocos, ¿no? Sino es una forma de vivir plenamente, donde su propuesta es una continuidad entre el arte y la vida, ¿no? Que nos invita a reintegrar lo estético en nuestras prácticas cotidianas y así redescubrir la creatividad en lo ordinario y reconocer que una cultura sensible, expresiva, está conectada con esta experiencia real, ¿no? Y por lo tanto la estética se convierte, el arte se convierte en educadora. Bien, nada, hemos llegado al final de este episodio. Y claro, podríamos hablar ahora de cómo John Dewey o cómo ocurre este proceso artístico, ¿no? Según Dewey, este proceso artístico no es lineal, ¿no? Está en medio del contexto y del sujeto, ¿no? Del medio, o sea, de qué va a hacer, de qué instrumentos va a usar, y claro, este proceso es de constante retroalimentación, ¿no? Este dinamismo se puede ver en cualquier tipo de arte, ¿no? Donde en la música, por ejemplo, el compositor no solo está creando notas e instrumentos, sino que también se está dejando guiar por el sonido, ¿no? Y claro, por la resonancia de los instrumentos, el ritmo que está creando también está siendo influido por este ritmo, y claro, se están co-creando entre ambos, ¿no? Donde la acción está fluyendo. Por eso mencionaba sobre el medio y el sujeto, ¿no? Que siempre están en interacción, en acción. Y claro, en la escultura pasa lo mismo, donde el escultor no solo está moldeando la arcilla, sino que deja que el material le sugiera formas a través de la interacción directa que tiene con ese medio, ¿no? Con la arcilla misma, ¿no? Y en la danza pasa igual, el bailarín no solo sigue una coreografía, sino que está respondiendo a la música, está respondiendo al espacio, a la sensibilidad corporal, ¿no? Y este proceso de interacción que también es un tipo de retroalimentación, asegura que el arte no sea una simple reproducción de ideas preexistentes o reglas fijas, sino que esté en una invención continua, ¿no? en la que el sentido de este arte emerja a medida que el artista se relaciona con el medio, ¿no? Y claro, también se relaciona con su propia acción, con su propia existencia, ¿no? Y bien, ese es el proceso de interacción en cómo se haría este arte, ¿no? Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Que vamos a hablar de Arthur Danto y el arte como provocación conceptual. Bien, cuídense mucho, conózcanse a sí mismos y por favor sean
sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos. Hasta el día de mañana.